A ver, día de hoy. ¿Hicieron? ¿Cómo va el que está entrando? ¿Pudieron leer? Le preguntaba a los primeros 3 o 4 y ahora le pregunta a todos los demás. ¿Pudieron leer, Romero? ¿Pudieron leer, Romero? Lucho, me Sí. parece que dijiste que nos ibas a mandar las páginas a través de Paz. ¿Y no las mandé? No. Pero tampoco me preguntaron. Bien, tampoco me preguntaron. Bien, fueron. Está bien. Me la banco, me la banco. ¿Tampoco inspeccionaron por su cuenta? No. Creo que no. Claramente no. Bien, vamos a hacer lo que se puede entonces. A ver, vamos a ubicarnos un poquito como para que tenga sentido. ¿Tienen Romero a mano? El que no tiene Romero a mano lo va a buscar porque lo vamos a necesitar. Entonces. A ver, sobre línea del tiempo, lógica, que ya para mí ustedes deberían ubicarse acá. 43, 46, 52, 55. ¿Estamos? Para atrás, todo lo que era década infame, todo lo que era restauración conservadora, todo lo que es fracaso de Leeds. ¿Estamos de acuerdo? Para este periodo acá sería todo lo que tiene que ver con el surgimiento de la figura de Perón, Secretaría de Trabajo y Pensión, hasta que sea la figura política. Por acá, 17 de octubre del 45, ¿qué era el 17 de octubre del 45? Asumo Perón. No, ¿qué es el 17 Es cuando da el discurso, cuando lo liberan. Ahí está, cuando lo liberan, el discurso ese como pasional que se veía como de las masas yendo a respaldar a Perón, ahí es cuando nosotros hablábamos de como esta consolidación finalmente de este gobierno de tipo populista, y decíamos que si éramos más o menos lúcidos, sabíamos que ese respaldo social que uno podía ver en Perón, en esa imagen que veíamos, en ese video que veíamos, de toda la gente yéndolo a respaldar, era como casi matemático que cuando llegabas al 46 y cuando hubiese elecciones un poco libres nuevamente, era obvio que tenías la presencia de Perón como el personaje fuerte para ser candidato y para ser presidente. Dicho esto, nosotros nos quedamos acá, estamos en lo que sería peronismo como peronismo, básicamente. Vimos cómo creció la figura de Perón, veíamos esta idea de bombero piromaníaco que planteaba Romero, veíamos cómo va creciendo, los sectores que se le van poniendo en contra, y nosotros dijimos que para poder comprender esta lógica de este gobierno, este periodo peronista en Argentina, lo que uno tiene que tener en cuenta es que en qué condiciones llegan las masas obreras del periodo previo, ¿no? Digo, para entender esto, hay que entender esto. ¿En qué condiciones llegan esas masas obreras? Con muchas necesidades que por ahí no Ahí está, con muchas necesidades, con ciertas disconformidades, con, en este caso, gobiernos que no les han prestado mucha atención, por lo menos hasta que Perón ha sido secretario de Trabajo y Previsión de acá en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí nos metemos en lo que es nuestro modelo de Estado benefactor, nuestro modelo populista, siempre pensándolo desde el punto de vista neutral. Estamos, o sea, siempre teniendo en cuenta que no nos interesa juzgar por positivo o por negativo la experiencia peronista, nos interesa simplemente reconocer algunos de esas características que de repente impone Frey para reconocer una experiencia populista. A ver, el error fue mío. Me acabo de dar cuenta recién que las páginas nunca se las di. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos, básicamente. Lo que me interesa es lo siguiente. ¿Alguien se metió un poquito en Romero más allá de que yo me he olvidado de mandar las páginas a través de Paz? Es decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, tipo, yo leí. Dale, a ver, ¿qué está. encontraste, Delphi? Bueno, nos habíamos quedado en la 119, ¿no? Sí, pues nos habíamos quedado ahí donde decía mercado interno y pleno empleo. O sea, nos quedamos literalmente en la puerta de cuando Romero empieza a hablar sobre lo que es gobierno peronista. Bueno, primero habla un poco como sobre lo que él llama el boicot estadounidense, Sí. que explica que, bueno, Argentina siempre tuvo como una tercera posición
posición respecto a la Guerra Fría y que intentaba mantener tanto buena relación con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Entonces, nada, ni estaba en el comunismo ni tanto en el capitalismo. Sí, Entonces, después se explica que Estados Unidos tenía como hostilidad hacia nosotros por nada, no habernos puesto no haber tomado parte en la guerra. Ya igual. Sí. Entonces empiezan a hacernos como un bloqueo y evitan que exportemos. Sí. No totalmente, porque bueno, podíamos exportar un poco, pero baja mucho el nivel de exportaciones. Entonces, dice que nada, la Argentina cosechó beneficios modestos. Después explica que nada, Estados Unidos aplicó el Plan Marshall, que también prohibía que los dólares que Estados Unidos le daba a Europa los gaste Europa en importaciones argentinas. Entonces, bueno, después explica un poco las relaciones económicas que manteníamos con Gran Bretaña, y dice que, bueno, que Gran Bretaña en cierto punto no aceptó las presiones estadounidenses para restringir nuestras exportaciones, y nada, que tenía muchas deudas y que estas deudas hacían impensables el pago de las libras, que le habían quedado bloqueadas en Londres. Entonces, le convenía como desprenderse de estas libras, y bueno, al final terminó todo esto con la compra de ferrocarriles, con lo que es en Argentina. el proceso de nacionalización de ferrocarriles. Sí, Bien, sí, estamos de acuerdo. eso después se ve más explicado en el plan económico peronista, todo como el proceso de nacionalización y de independencia. Y bueno, y después se explica un poco la posición de Argentina en el mercado externo, y vuelve a repetir que cada vez era más difícil exportar, y que nada, hubo una reducción de producción agropecuaria, porque nada, no podíamos exportar tanto, y que creció la parte destinada al consumo interno. Bien, estamos de acuerdo. Tengo una pregunta, ¿llegaste o sos la única que yo, ya ni a vos que estás como espectadora, no me olvidé yo de darle las páginas para leer, así que lo de Ponte es simplemente altruismo. Muy bien, Ponte. Ponte es altruista y se mandó a leer igual a ver de dónde sacar información, así que está más que bien lo que estás diciendo. Te hago una pregunta, Ponte, ¿llegaste a plan quinquenal? Sí. ¿Sí? ¿Sabes lo que es el plan quinquenal? Sí, era como que Perón lo había tomado de la Unión Soviética, eso. Sí, el plan quinquenal es lo que el nombre de una de las social. lógicas, es verdad, sí. ¿Qué página está? ¿Sabes? ¿Llegaste por ejemplo, el YAPI? No me suena eso. No importa, vamos a intentar a ver. A ver, muchachos, hoy tenemos que entenderlo. No prometo llegar a explicarlo todo porque por ahí es bastante, pero por lo menos nos tiene que quedar un poquito claro. A ver. Lu, ¿puedo interrumpir un minuto? Perdón, Los chicos están sin cámara. ¿Pueden ponerse la cámara? Así los veo. Bueno. Yo creo que Gracias. están como pseudo recién despierto, mira. Sí, me imagino que como debe ser la primera clase del día, están como... Me lo imagino. Entrando, pero bueno, ya hay una compañera que está con la cámara, que leyó, que hizo un montón de cosas ya. Bien, a ver, muchachos, Gracias. el objetivo es el siguiente. La idea de entender peronismo desde el punto de vista como económico, social y político, hay como dos momentos que tenemos que crear. Uno que es un momento, yo siempre lo llamo como el momento estático, o sea, intentar comprender cuál es el modelo peronista, pero sin ponerlo en funcionamiento, es decir, sin ver cómo se aplica en esos años en que Perón ha sido, en este caso, presidente. Cuando uno comprende cómo funciona ese modelo estático de peronismo, ahí recién se va a ver cómo funciona, cómo se aplica en esos años de peronismo formal. Cuando uno analiza la estructura de peronismo, o sea, cómo los ideales que guían el modelo peronista, la realidad es que el modelo peronista es muy interesante de analizar. Es decir, es un modelo superador, es un modelo diferente, es un modelo de independencia económica
abiertamente como defendida. Y es justo que también lo veamos como de esa forma. ¿Estamos? A ver, cuando uno se fija y analiza el modelo peronista, hay que tener en cuenta 3 elementos concretos, que son los que uno define como 3 pilares del peronismo. Entonces, Perón, peronismo. Tenemos 3 pilares que son fundamentales. Uno es lo que Delphi dijo, tercera posición. El otro es independencia económica. Y el último es justicia social. ¿Estamos? Los 3 pilares del peronismo se interrelacionan casi a la perfección, es decir, uno lleva al otro. Entender cada uno de ellos te permite entender de alguna manera cuál es la lógica del peronismo desde un modelo económico-social. El primero de los elementos sobre el cual nos detenemos casi por una cuestión de orden es tercera posición. A ver, el peronismo abiertamente se postula como una tercera posición. Ahora, pensamos la lógica de tercera posición y un poco recuperamos desde lo que dice Delphi y sin ningún tipo de referencia a lo que dice Delphi. Conectamos con cosas que nosotros hayamos visto. Pensamos que el peronismo estamos ahí en un 46, pensemos 46, 47, tercera posición. ¿A qué se refiere con tercera posición? Tercera posición. Había dos partidos más grandes. ¿Había qué? Perdón. Puede ser que haya 2 partidos más grandes y sería como una tercera opción. Es una tercera opción, estamos de acuerdo, pero no es de partidos más grandes. A ver, pensémoslo en el contexto mundial. Porque no está entre el capitalismo y el comunismo. Ahí está. A ver, nosotros sabemos que en realidad Perón es un modelo de Estado benefactor. ¿Estamos? O sea, en realidad Perón es capitalista full. Digo, no hay mucha referencia de un Perón siendo socialista. Más allá de lo que Montoneros después diga, digo, pero la realidad es que a nivel como modelo económico, digo, Perón cuando uno lo organiza en la práctica, estamos en presencia de un modelo keynesiano, pero 100%. Sin embargo, la idea de tercera posición está un poquito relacionada por ahí, no tanto con lo que vos decís ideológicamente, sino que tiene que ver con una cuestión como más de posicionamiento mundial. ¿Qué sería la tercera posición en el 47, 46? ¿Tercera posición respecto de qué? ¿O de quiénes? Respecto de lo que veníamos viendo de Estados Unidos, que está pasando con la Segunda Guerra. Sí, eso sería, bueno, sí, ahí estaría 45, digo, 46, 47, por eso les marco 46, 47. ¿Cuál es el contexto mundial 46, 47? ¿Qué es lo que empieza a surgir? Guerra Fría. Guerra Fría. Entonces, no me importa por ahí la tercera posición respecto de comunismo-capitalismo. Me interesa más la tercera posición respecto de las potencias que lideran cada bloque. Entonces, hay un lema que siempre lo traigo como a colación del peronismo, que es ni yanqui ni marxista peronista. O sea, esta idea de poder ubicarse como en el medio de 2 bandos, que uno ya sabe lo que es la Guerra Fría, digo, 2 bandos enfrentados, y de alguna manera como intentar mantener esa neutralidad en ese mundo de Guerra Fría. Es decir, intentás abrir un diálogo diplomático con los Estados Unidos, pero también intentás mantener un diálogo diplomático con la Unión Soviética. Entonces, eso te ubica como una especie de limbo, de tercer camino, muy elegido por algunos de los países, sobre todo algunos de África, algunos también de América. Digo, pero obviamente me quedo con lo que... ¿Quién dijo lo de la Segunda Guerra Mundial? Creo que lo dijo Alma. Esta idea de tercera posición se entronca en algo que, si uno lo quiere como rastrear para atrás, a ver, es como esta idea de neutralidad que Argentina viene teniendo en la Segunda Guerra Mundial, que previamente ha tenido en la Primera Guerra Mundial, y que ahora la sigue como manteniendo, ¿no? A ver, recordemos que Perón es un personaje que proviene del GO, y el GO era este grupo de oficiales unidos que ha ejercido ese golpe de Estado en función de derribar cualquier posibilidad de que un gobierno le declare la guerra al eje. O sea, en realidad esta idea de neutralidad se mantiene. A ver, ¿por qué me importa esta idea de tercera posición? Porque para entender, y voy de vuelta al grafiquito muy simplón para entender esto,
Es decir, para entender el segundo pilar de peronismo, que es independencia económica, hay que tener muy en claro qué implica o qué plantea acá y qué repercusiones o qué consecuencias tiene el hecho de mantenerse como tercera posición. Y ahí volvemos a lo que dijo Delphi. A ver, ¿cuál les parece a ustedes? Y pensemos siempre en Estados Unidos, que nos ve lamentablemente como América Latina como una especie de patio trasero de su casa. Este Estados Unidos que está como desde siempre buscando como la alineación del resto de América Latina detrás de sus políticas. ¿Cómo va a responder Estados Unidos ante, primero, la negativa de Argentina de haber participado activamente en Segunda Guerra Mundial? Recordemos que cuando Argentina declara la guerra, en realidad ya no importa, digo, estamos a 1 o 2 meses de que la guerra termine, perdón, y convengamos que no importa ya si Argentina se compromete o no detrás de Estados Unidos a esa guerra. Y después con la llegada de un personaje de las características de Perón, que Estados Unidos desde el vamos, y nosotros lo vimos en la clase pasada, ¿dónde vemos un Estados Unidos que quiere que Perón no sea presidente? En el contexto electoral. Cuando mandan a perdón. Dale, No, cualquier no, lado. no. Cuando manda, Porque no hubo un nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina en un momento, ese Braden, y hubo como una disputa, como si o Braden o Perón. Ahí está. O sea que nosotros lo usamos como en positivo, ¿no? Dijimos, esto que es una adversidad para el peronismo, en realidad lo utiliza como si fuese un lema, que Braden o Perón, que bueno, a ver, vos te dejás llenar la cabeza por un embajador de un país imperialista, eventualmente apostás a lo nacional, al pueblo, y ahí teníamos como este nacimiento de esto que es lo Nacan Pop del peronismo. A ver, ¿qué es lo que me importa? Veamos que desde el momento 1 que surge, en este caso, la figura de Perón como posible candidato, lo que uno tiene es el intento desesperado de Estados Unidos de frenar cualquier posibilidad de que sea Perón. Cuando finalmente es Perón, y sabemos que es electo, y ya lo vimos con ese 17 de octubre que es como tan emblemático, obviamente hay una parte de acá del texto de Romero que te dice algo así como que la hostilidad estadounidense hacia la figura de Perón, y en realidad por el simple hecho de que la Argentina haya sido neutral en esa Segunda Guerra Mundial, de alguna manera esa hostilidad se mantiene, y si pensamos a un Perón que se define como un personaje, una bandera abiertamente de tercera posición, en un momento en donde el mundo se está como encaminando a la Guerra Fría, están todas las condiciones para que Estados Unidos intente seriamente boicotear la experiencia argentina. Entonces, ahí aparece un poquito lo que decía Delphi, la idea del Plan Marshall, y algo que nosotros nunca vimos del Plan Marshall. ¿Qué era el Plan Marshall? La ayuda económica de Estados Unidos a los otros a los países de Europa que sufrieron por la Segunda Guerra. Bien, estamos de acuerdo. Simplificado y perfecto. A ver, para 1948 nosotros dijimos que Estados Unidos, en esta idea de estructurar los bloques, sacaba la OTAN y el Plan Marshall. Plan Marshall, el plan económico. Originalmente nosotros siempre lo vimos, cuando lo vimos allá a principios de año, lo vimos como un plan de ayuda económica y lo vimos como simplemente como la necesidad como de reactivar las economías europeas. O sea, la idea del Plan Marshall es como el puntapié de los 30 gloriosos, y está pensado como algo específicamente para Europa. Ahora, ¿qué es lo que nos recordaba Ponte, o nos sacaba como a relucir Ponte? ¿Qué decías vos, Delphi, del Plan Marshall? Que me parece ser algo fundamental, y ahí uno ve como la hostilidad de Estados Unidos con el modelo argentino. Que Estados Unidos lo usaba como manejar la economía de Europa, entonces como Estados Unidos le había dado esos dólares a Europa, tenía cierto poder sobre ellos. Tal cual. ¿Y qué les impone? Que no pueden usar esos dólares para comprar productos argentinos. Ahí está. O sea, uno de los pequeños fragmentitos que tiene el Plan Marshall, que no le prestamos atención en su momento, es esta idea de decir, esta cláusula que dice, a ver, todo lo que yo te doy a vos, Europa, como dólares para que vos te recuperes, no podés utilizarlos explícitamente para comprar productos argentinos. El único que por ahí se niega a esta situación es Inglaterra, que un poco lo decías vos, Delphi, hace rato,
y que tiene que ver con una Inglaterra que históricamente ha mantenido una relación comercial privilegiada con Argentina, una Inglaterra que en Primera y Segunda Guerra Mundial se endeudó hasta la nuca con Argentina. Entonces, en esa situación de endeudamiento es muy difícil mantener, o por lo menos hacer caso a lo que Estados Unidos está queriendo imponer. Más allá de eso, el resto de los países europeos medio que acatan esta cláusula norteamericana, y ahí lo que tenemos es el pie, y a ver si algunos de ustedes solitos se dan cuenta, el pie a independencia económica. ¿Qué significaría? No importa que no hayan leído, digo, ¿qué significaría independencia económica? Que Argentina deja de depender de las potencias para crecer económicamente. Es una muy buena aproximación. ¿Qué más? Para que vos dejes de depender económicamente de las potencias, ¿qué necesitarías? Mejorar la industria y producir más. Bien. Mejorar la industria, ahí apareció alguien. Vicky, ¿qué decías vos? No, que para dejar de depender del resto tendrías que primero mejorar la industria nacional. Estamos de acuerdo. A ver, y lo vamos a poner en un grafiquito más lindo. No, me equivoqué yo. Espera un segundo. A ver, lo ponemos en un grafiquito como hasta más visual, no más lindo. A ver, la Argentina venía comerciando con el resto del mundo, más allá de que nosotros hayamos hablado de un modelo easy y demás, siempre pensemos que la Argentina, aún siendo industrial, tiene un gran peso todo lo que es el campo. ¿Estamos? No es que uno habla de easy y de repente el campo, no sé, en las extensiones del campo argentino se dejó de plantar. Lo que está diciendo esto es, vos antes le comerciabas, pensemos esto como Europa, le comerciabas específicamente a Europa. Estados Unidos ahora aparece como esta gran superpotencia, les impone ese plan Marshall, que son esos dólares que les estás dando a los europeos, y lo que decís es, bueno, a ver, esta relación comercial que vos tenías con Argentina, la tenés que frenar. No estás habilitado para poder comprar. De hecho, lo cierto es que gran cantidad de esos dólares que le está dando a los países europeos, ¿a quién va a volver? Estados Unidos. A Estados Unidos. O sea, eventualmente comprarás con esos dólares, le vas a comprar a Estados Unidos productos agrarios a ellos. Ahora, ¿qué es lo que importa? Si nosotros cortamos esa relación comercial como privilegiada con Europa, lo que me importa es que ustedes vean que la Argentina, por una cuestión que excede en realidad a la Argentina, empieza como a, entre comillas, cerrarse. Es decir, acá es cuando uno empieza a pensar la idea de independencia económica. ¿Por qué me importa la idea de independencia económica? Porque en realidad lo que uno ve es que más allá de que sea obviamente una retórica y algo pensado desde el modelo peronista, también es verdad que hay un contexto histórico mundial que te obliga a cerrarte. ¿Estamos? Digo, si vos tuvieses a todos los, o gran parte de los grandes países que en ese momento te compraban, los tenés ahora como en contra, no en contra porque tengan algo puntualmente en contra tuyo, sino porque eventualmente están como recibiendo, en este caso, los beneficios económicos de el país que los está ayudando, en este caso Estados Unidos, y acatan esa cláusula de, che, no le compres a Argentina o que estos dólares no vayan para Argentina. Claramente vos, como país, empezás a tener como cierto achicamiento de tus relaciones comerciales tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Vos empezás como a cerrarte a nivel económico. Y en ese cierre a nivel económico es que uno tiene que comprender, y volvemos, ya lo borré, pero pensemos en los pilares, esto que yo les planteaba, tener que empezar a comprender esta idea de A, independencia económica, y B, justicia social. Porque las dos, o sea, los dos pilares van de la mano y se articulan como a la perfección. Decía hace ratito Vicky, y también lo decía un poco Boria, si no me equivoco. A ver, independencia económica es en un mundo que te está dando la espalda progresivamente, vos estás obligado obviamente a profundizar un modelo económico industrial que habías empezado a ensayar en la Argentina ¿desde cuándo? ¿Cuándo se empezó a ensayar el modelo y el modelo industrial argentino? La década infame. En la década infame, ahí está, no había entendido.
Bien, la década infame, estamos, o sea, como consecuencia de la década del 30, o sea, de la crisis, el crack de Wall Street, vos habías ensayado un modelo industrial que de repente el peronismo lo que hace es profundizarlo. ¿Y cómo lo profundiza? Y ahí vamos un segundo, vamos a la página 122. ¿La tiene a mano, Romero? Vamos a intentar entender cómo funciona este proceso de industrialización. ¿Llegaron todos? Página 122. Bien, algún lector que se cope. Vamos, de donde dice Perón venía participando de estas discusiones y ahí arrancamos que nombra el primer plan quinquenal. No se maten, ¿eh? Ya ni lees vos. Me encanta leer, pero no tengo el libro yo. No, por eso. Hay uno, dale, vamos. Y dale vos, que sos una lectora de todos los encuentros. ¿A mí me dijiste? Sí, dale, vamos. Dice, Perón Ok. venía participando. Perón venía participando de estas discusiones que él mismo promovió en el Consejo de Posguerra constituido en 1944. Su solución fue ecléctica y también novedosa y tuvo en cuenta principalmente los intereses inmediatos de los trabajadores, que con la autárquica de los militares se dibuja en el primer plan quinquenal que debía servir para planificar la economía, pero se limitó a una serie de vagos enunciados y también en la construcción de la empresa Siderúrgica. Estatal Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, SOMISA, que sin embargo todavía seguía casi en proyecto 10 años después. La presencia del sector industrial crecido en la guerra se advierte en su primer equipo económico, a cuya cabeza estaba Miguel Miranda, un fabricante de envases de hojalata, secundado por Raúl Lagomarsino, un industrial del vestido, y asesorado por José Figuerola, un destacado técnico español. Miranda, nombrado presidente del Banco Central del poderoso Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, y del Consejo Económico Social, fue durante 3 años el conductor de la economía. Punto, me quedo con eso, listo. Y, a ver, pregunta, muchachos, vos, Delphi, habías dicho algo, digo, pero ahora lo vemos un poquito mejor. Cuando uno habla de modelo económico peronista, casi como lo instalado en la cabeza de la gente, el inconsciente colectivo, son 2 planes quinquenales. Estamos, primer plan quinquenal, 47. ¿Qué es un plan quinquenal? Los maté. Me parece que era uno. Quinquenal, ¿a qué le suena? 5 meses, ¿o no? ¿Meses? Años. Años, estamos. Años. 5 años. A ver, ¿qué es lo que me importa? Pensemos un Perón, obviamente que arranca acá, 46, un Perón que es golpeado acá, y Revolución Libertadora. A ver, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, obviamente truncado por el golpe, ¿no? Digo, pero la idea está. A ver, este primer plan quinquenal, vos decías, Delphi, me parecía que estaba bueno tu comentario. ¿Es verdad? O sea, la lógica, o por lo menos esta idea de los 5 años, incluso el nombre, está como robado, o no robado, o sea, está como influido por, pensemos que en paralelo a Perón estamos, o sea, si uno lo mira, generalmente uno ve, ¿no? Digo, estas experiencias nacionales, y de repente se pierde que, de repente, no sé, este periodo, este primer gobierno de Perón coincide temporalmente con Stalin en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética. A ver, ese primer plan quinquenal es básicamente un plan económico industrial de industria liviana. ¿Qué me importa que sea industria liviana? ¿Qué implica que sea industria liviana? Es, desde el Estado, imponer un esfuerzo económico suficientemente grande como para fomentar que se produzca masivamente en la Argentina industria liviana. ¿Qué es industria liviana? ¿Y por qué uno la compara a la diferencia de industria pesada?
¿Qué les parece de la industria liviana? No tienen ni idea. Bien, está bueno. Menos mal que lo pregunté. A ver, industria liviana. Si pensamos en industria pesada, estamos pensando en, por ejemplo, maquinarias, estamos pensando en automóviles, estamos hablando, no sé, de tractores, o sea, todo lo que es las grandes máquinas del campo. Si pensamos en industria liviana, estamos pensando, por ejemplo, alimentos, estamos pensando textiles, estamos pensando, ¿por qué no electrodomésticos? Algunos, no muy sofisticados, pero lo más chiquito lo podemos desarrollar. ¿Qué quiere decir? Durante el primer peronismo, o gran parte de ese primer peronismo, lo que va a hacer Perón va a ser fomentar el desarrollo de industria liviana. Es decir, agarrar lo que un poco Delphi hace ratito decía, esta idea de profundizar lo que naturalmente en la Argentina ya empezó a surgir en el 30, después de este crack de Wall Street, y llevarlo como a su máxima explosión industrial. La pregunta es, ¿cómo podrías vos como Estado, y ahí los miro la cara, cómo podrías vos como Estado fomentar o desarrollar una industria liviana? ¿Qué tipo de medidas vos podrías crear en pos de eso? Y lo pienso, a ver, estoy pensándolo en función de cualquier momento, o sea, ¿cómo hoy desarrollarías una industria liviana? ¿Cómo fomentarías ese tipo de industria? Podés dar créditos. Bien. A Puedes dar distintas créditos. empresas. Bien, créditos Sí. baratos, créditos accesibles, que sea rentable producir. ¿Qué más podrías hacer? ¿Qué sería? Yo les digo, dar beneficios impositivos. ¿Qué serían? Con impuestos, En cuanto a los impuestos. Quitándole En cuanto a los impuestos. impuestos, ahí está, quitar impuestos. O sea, por ahí facilitarte a vos invertir, si de repente te digo, bueno, si vos invertís acá, determinados impuestos que vos naturalmente deberías pagar, vas a dejar de pagarlos. Entonces, de alguna manera te incentivo a que vos participes. Un poco recupero lo que dice Delphi, dar créditos, dar facilidades económicas. La pregunta es, si vos, o si nosotros entendemos que el peronismo originalmente es un modelo que está intentando por todos los medios crear industria, y un poco dice Delphi, lo que necesitas es darles créditos, o sea, darles plata, darles facilidades económicas, lo que uno debería preguntarse es qué cosa para seguir adelante. ¿Qué debería preguntar así? ¿De dónde sacas la...? Ahí está, dale, Marti. ¿Qué? Te corté justo cuando dijiste ¿De dónde sacas la plata para los créditos? Exactamente. Digo, si vos sabés que hay un primer plan quinquenal que implica un Estado que da ciertos enormes beneficios económicos y que a través, obviamente, de plata, lo que hace es incentivar y fomentar que se creen industrias, la primera pregunta, y más obvia que uno se tendría que hacer, es ¿de dónde saca el Estado la plata en función de reconvertirlo hacia la industria? Y ahí lo que aparece es un organismo, que ahora lo vamos a ver, pero no es el momento, bueno, quedan 2 minutos, que es el IAPI. Estamos, Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. Cuando uno comprenda qué es este IAPI, naturalmente entiende de dónde sale la plata y cómo se redistribuye hacia lo que es la parte industrial. Pregunta. ¿Hasta acá claro? ¿Me van siguiendo? ¿Todos? Sí. ¿No perdí ninguno? Sí. Bien. La verdad que no. Nada, los libero por ahora porque quedan 2 minutos y tienen un recreo de 10 minutos y seguimos con IAPI después. Vamos. Nada más. ¿Yari, querés decirles algo? Bueno, primero, gracias por invitarme a la clase. Segundo, bueno, hola a todos, los extraño, no los veo hace un montón. Están muy lindos y muy lindas. Y bueno, sí, es importante Tal cual. hacer esa aclaración en este contexto. Y bueno, nada, me parece que están participando muy bien, algunos más que otros, bueno, como es en la clase.
supongo también, en las canciones normales, pero bueno, supongo que acá con esto como hablábamos, ¿no? De la hora y el tema de las cámaras, y se dificulta un poco más el intercambio. A mí las clases de Lucho me gustan mucho. Un dato no menor es que no leyeron porque yo me di cuenta hoy también. Bueno, eso te iba a decir, que yo estoy acostumbrada a ver tus clases y en tus clases siempre hay mucho intercambio a partir de la lectura y bueno, tal vez justo hoy faltó eso y un poco, bueno, también el tema de que es muy temprano y están algunos todavía prendiendo la cámara. Ahí me hago cargo yo, digo, la realidad es que cuando hoy no nos diste las páginas fue como, ojo, no nos diste las páginas, yo le dije, pero ustedes tampoco las pidieron. No, claro. Bueno, seguramente los veo en otra clase, ¿sí? Así que les mando un beso grande y nos estamos viendo. Chao, Jenny.